Muy bien, eso. Bueno, no sé si tienen más preguntas relacionadas a eso, Luis, o Kelvin, que está llegando por allí. No, profe, ya me la respondiste. Muchas gracias. Profesor, Ah, Kelvin, adelante. sí, profesor, tengo una duda. El ejercicio del 20% tenemos que realizarlo en Proteus también. No, ahorita lo estamos discutiendo, no es necesario que lo hagan, aunque lo pueden hacer, lo pueden hacer. Y le estaba explicando antes que tú llegaras, bueno, que lo pueden hacer, pero tienen que, tienen que tomar en cuenta muchos factores, por ejemplo, la fuente de voltaje, tienen que colocarle la frecuencia a la fuente, entre otras cosas. Pues, si tienen la cuestión montada ahí, bueno, lo pueden entregar también como aporte a ustedes mismos. Ya tienen lo demás elaborado, y no solamente para eso, sino para comprobar los resultados que ustedes tienen manualmente, porque evidentemente el Proteo es una herramienta que le facilita a ustedes lo que ustedes hacen manualmente. Se habrán dado cuenta bueno, con el 10%. Como quiera, con Proteus uno puede determinar si los datos que yo estoy formando son correctos o no. Entonces, por eso me gusta utilizarlo. Pero ahorita tengo un problema con mi computadora. Estoy usando una laptop, la cual no me deja utilizar Proteus. Y tengo que descargar el Proteus, el 8.0, y me pongo a compilar si me da y no me da los mismos resultados. Bueno, Entonces, no sabía a que... veces me dice un error. Entonces, cuando inicio el programa, me sale error. Se lo paso a un amigo y el amigo me dice, chamo, sí está compilando. Y yo le digo, ay, entonces, ¿por qué? ¿Por qué a mí me sale eso? Me dice, ¿qué Proteus tenéis vos? Me dice él a mí. Le digo, no, yo tengo el 8.0. Me dice, lo más seguro es que es por eso. Porque como una versión más antigua, lo que vos estás haciendo ahorita, debe ser por eso que no compila. Lo más seguro es que tenía que descargar el 8.9. Traté de descargar el 8.9 y la computadora no me lo dejaba porque lo que tiene son 1 GB de RAM. ¿Cuánto? ¿Entiendes? 2 GB de RAM. 1 GB de RAM. Es una canemita, son una canema de letras azules. Sí, claro. Bueno, no, como le dije, lo pueden hacer, pero si no lo puedes hacer, pues no lo hagas, pero simplemente no, si tiene esa dificultad. Pero como le dije, bueno, el profesor le va a ayudar a confirmar el resultado. Sí. Profe, tengo una duda con respecto a la actividad del 20% del segundo corte, ¿verdad? Aquí me dice, ¿verdad? Que en la parte A de la pregunta 2 dice, determinar las constantes de la rama CD para equilibrar el puente, ¿verdad? Y pide las corrientes y voltaje de todos los elementos del puente. Correcto. Entonces, estos elementos, lo que usted se refiere, vendría siendo lo que Z1, Z2, Z3 y Z4. Sí, claro. Más nada. Sí, sí. Tú vienes allí, lo mismo que calculamos en el 10%. Acuérdate que allí cada rama tiene un elemento resistivo y un elemento capacitivo o inductivo, o simplemente resistivo, porque hay una rama allí que tiene la pura resistencia. Y Sí, después porque veo que hay una en el medio que va de A hasta C, que es como un puente en la figura. Ya se lo... bueno, ese es lo que vemos que cuando hay equilibrio en el puente, por allí no hay voltaje, no hay corriente. ¿Bien? O sea, lo que va en el medio, pues es lo que llaman galvanómetro, que no está no está como está. Pero cuando hay equilibrio, por ahí no hay corriente. Cuando hay desequilibrio, hay corriente por allí. Por eso es que tienen ahí los casos. Un caso cuando está completamente equilibrado, no hay corriente por allí, entonces la corriente que pasa por Z1 es igual a la que pasa por Z3, porque es Z3 la que está La, abajo. la dice cuando el puente está en equilibrio y en la otra dice para un desequilibrio del puente ocasionado por la variación de la resistencia de la rama. O sea que Claro, en ese momento ahí sí calculo la corriente y voltaje en el galvanómetro.
Correcto. Solamente allí, en todos los elementos del puente, en todo el puente, inclusive hasta la corriente de entrada. ¿Sí? Pero entonces te vas a dar cuenta de que allí ahí que iba a haber corriente por allí, pues, por ese galvanómetro, o un voltaje, pues, porque tú estás desequilibrando el puente. O sea, lo estamos desequilibrando de manera intencional. Para que ustedes vean la diferencia que hay entre un puente equilibrado y un puente no equilibrado. No, listo. Ok, entonces en la clase del día de hoy vamos a trabajar con la medición de potencia, la medición de capacitancia e inductancia con el proteo. ¿Okay? Con el proteo. Para tal efecto, nosotros tenemos por acá una presentación que nos va a nosotros a ayudar a mostrar cómo hacer estas mediciones. La tenemos, vamos a tratar de colocarla en pantalla grande, pantalla completa. Ahí la tiene. Salió la pantalla. Ahí tenemos otra vez. Ok, entonces ahí tenemos allí, en primer lugar, corriente directa. Fíjense, tenemos aquí un grupo de resistencia y la fuente que tenemos es una fuente de corriente directa. Corriente directa. Y evidentemente el instrumento que nosotros vamos a utilizar es este que tenemos acá, que es el batímetro. Y el batímetro, como ya lo habíamos dicho en las clases pasadas, es un elemento que tiene dos bobinas, una bobina amperimétrica, que es este que está acá, que va en serie con el circuito, y una bobina voltimétrica, que es donde vamos a sentar la tensión. Que en este caso aquí tenemos un voltímetro también, y aquí tenemos un amperímetro. Entonces, evidentemente, como este voltímetro está en paralelo, que tiene la misma voltaje de la fuente, ¿no? Entonces, acá nos va a dar la multiplicación de todos los elementos, nos va a dar como para comprobar el valor del batímetro, nos va a dar 32.8 vatios, ¿sí? O voltios amperes. Por supuesto, nosotros tenemos acá la fórmula que nosotros vamos a utilizar para hallar la potencia eléctrica en corriente directa. Tenemos el voltaje, tenemos la corriente, multiplicamos la potencia, que es lo que nosotros hicimos aquí para confirmar el valor del batímetro. Si tenemos la resistencia equivalente, podemos hallar la potencia a través de esta fórmula. Tenemos el voltaje. Y por supuesto, si tenemos la corriente y de la resistencia equivalente, podemos hallar también el valor de la potencia. Simplemente para confirmar el resultado. Entonces, aquí tenemos para cómo utilizar el batímetro en corriente directa. Bueno, en corriente alterna es similar. Sin embargo, fíjense que aquí tenemos una fuente de corriente alterna, ¿no? La corriente y el voltaje varían con el tiempo, tiene una frecuencia. ¿Sí? Entonces, esta potencia que está acá, que va a registrar este batímetro, que tiene el proteo, y cuando lo monten, se van a dar cuenta que esto les va a variar. Este valor está constantemente variando. ¿Okay? Y este valor les va a variar también. Aquí está congelada en una pantalla. Por eso en la potencia, en circuitos de corriente alterna, se utiliza mucho lo que es el valor de potencia promedio, que es esta potencia que estamos viendo acá. El valor RMS de la tensión de entrada con una corriente RMS por el coseno de θ.
ya hayamos visto que la corriente RMS es igual al voltaje pico de esta fuente entre raíz de 2. Lo mismo la corriente. Y este sería el factor de potencia del circuito. Aquí en este caso es un factor de potencia 1. ¿Sí? Pero si tienen elementos, otros elementos acá, como capacitores e inductores, el factor de potencia es diferente de 1. Pero en este caso particular, estamos utilizando un factor de potencia 1. Entonces, por aquí tenemos todas las fórmulas para calcular la potencia activa, que es la potencia promedio, la potencia reactiva y la potencia aparente. Estas son fórmulas que nosotros habíamos visto en la parte de medición de potencia. Y por supuesto el factor de potencia. El factor de potencia. Vamos a seguir acá. Aquí lo que habíamos preguntado anteriormente, es que tenemos un puente. Un puente, estamos midiendo capacitancia. Aquí está uno de los puentes que nosotros vimos en la clase de capacitancia. El puente serie. Entonces, nosotros tenemos acá el puente y por acá tenemos las fórmulas que hacen que este puente esté en equilibrio. Este puente en equilibrio, que puede calcular estos dos elementos a través de esta fórmula. R1, R2, T3, R1 por R2 por R3 por entre R1 y RS. Y tenemos este ejemplo. Fíjate que aquí tenemos el valor. Aquí tenemos el valor de R1, que vale 0.2, 200 ohmios, R2, que vale 100 ohmios, R3, que vale 0.5, y el capacitor 3, que vale 1 microfarad. Ya con estos valores que tenemos acá, nosotros hallamos RS, de estos tres valores, y nos da un valor, que en este caso sería el 20% de un K, que sería 200 ohmios. Y aquí calculamos ES, que es este valor que está acá, nos da 2 microfarads. Con estos valores nosotros los colocamos acá en el puente y evidentemente vamos a confirmar que por acá no va a haber tensión. Pueden hacerlo ustedes cuando para practicar, para que estén allí, en este caso, para medir capacitancia a través de este puente. Aquí tenemos otro puente para medir inductancia. Lo tenemos. Aquí tenemos el puente que tenemos una fuente de corriente alterna. Por supuesto, esta fuente de corriente alterna, como le dije al principio, hay que meter los valores, hay que configurarla. Y igualmente tenemos aquí unas fórmulas para calcular tanto la inductancia X como la resistencia X. Esto también lo vimos en la clase de inductancia. Igualmente nosotros con estos valores conocidos, R1, R2 y R3, los mismos valores que vimos en el otro puente, calculamos RX, nos da un K, y calculamos LX, que nos da 100 milihenry. Los valores los colocamos acá y vamos a conseguir el valor de equilibrio. Por supuesto, no, al variar estos valores, este equilibrio no se va a conseguir. No va a estar en equilibrio. Entonces, ahí tenemos varios puentes. En este caso, nosotros colocamos allí dos puentes. Un puente para medir capacitancia, ahí vemos la parte de Proteus, y un puente para medir inductancia, la parte de Proteus también. Pero nosotros vimos varios circuitos de puentes, tanto para medir capacitancia como para medir inductancia. Entonces, les recomiendo que practiquen todos esos puentes para evaluar los evaluativos que vienen de esa parte, utilizando Proteus también. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, pues creo que ya dentro de poco el tiempo no se nos va a agotar. Adelante, Alejandro. Buenas tardes, profesor. Profe, yo tengo una duda.
Al momento de nosotros hacer la simulación Protegu, usted sabe que en el caso del puente Winston, me imagino que es el mismo aquí, nosotros teníamos el galvanómetro y usted colocaba el amperímetro y el voltímetro. Si nosotros colocamos solamente el voltímetro y nos marca 0, no hay problema, ¿verdad? Sería lo mismo que tener un voltímetro y un amperímetro. No debería dar lo mismo. Yo pienso que si colocan deberían colocarlo de manera independiente. El voltímetro y el amperímetro. Me explico, que si le coloco solo el voltímetro no hay problema. Porque me imagino que si el voltímetro marca 0 sería lo mismo con el amperímetro. Porque si el voltaje es 0, la corriente también es 0. Bueno, lo que pasa es que tendría que verificar eso, pero no sé si lo has hecho, pero ¿la has colocado el amperímetro y el voltímetro en serie y te da 0? Sí, Si está en equilibrio, tiene que darte 0. claro. Pero le digo que pero lo que le recomiendo a los demás que traten de hacer esas mediciones de manera independiente, con el amperímetro, con el voltímetro y con los dos conectados, para que puedan sacar tus propias conclusiones, ¿no? Profesor, sobre eso, supongamos que usted nos mande a calcular la corriente y los voltajes de cada uno de los componentes, como lo ha hecho siempre. Profesor, al momento de yo plasmarle eso en Protegu, al momento de plasmar el cálculo de los voltajes, ¿puedo solo colocar el voltímetro y al momento de calcular las corrientes, solo le puedo colocar el amperímetro? Para no tener que estar haciendo 4 simulaciones distintas, ¿me entiende? No, puedes hacerlo. Esa fue una duda que tuve con el puente y dije, si lo hubiese hecho así, hubiese sido más polo, más largo, por decirlo así, y hubiesen tenido que tener más imagen, y hubiese sido más complicado subir el archivo a la plataforma. Lo importante es que los resultados sean iguales a los manuales. Pues. Sí, porque mientras más imágenes estén, el archivo va a pesar más, y es más complicado, porque mientras más comprima el archivo, menos se van a poder apreciar las imágenes. Bueno, está muy bien. Luis. Profesor, una pregunta con respecto a esa parte de las simulaciones de Proteu. Cuando yo hice lo del puente Winston, la otra vez, yo hice lo que usted dijo, que medir un puente con voltímetro, un puente con amperímetro. En el caso de equilibrio me dio bien, no me dio ningún problema. Pero cuando estuvimos en las condiciones de ese equilibrio, porque como usted dice, siempre va a aparecer una pequeña corriente pasando por el galvanómetro, esa corriente me afecta a las demás corrientes, valga la redundancia, de la parte 1 y 2, los voltajes también me afecta. ¿Eso es por qué? Bueno, eso tiene que afectarte porque eso es el desequilibrio. O sea, no sé por qué tiene que afectarte. ¿No? Tienen que afectar. O sea, si tienes un equilibrio y lo haces desequilibrio, las corrientes van a cambiar. Lo único es que tienes esta corriente allí, ahí tienen que respetar la ley de las corrientes. La corriente que entra igual a la que sale. ¿Sí? Y se tendría que haber hecho otro cálculo más, o sea, las corrientes cuando afectan con esas corrientes. Sí, claro. Por eso que le digo que usted tiene que sacar sus conclusiones con el trabajo manual y lo que hacen en el trabajo con el Proteu, para que verificar bien lo que están haciendo y lo que te da el programa. Bueno. O sea, Profe, mi compañero lo que se refiere, porque a mí también me sucedió lo mismo, era que cuando nosotros nos daban las corrientes igual a como en manual, pero cuando colocamos el amperímetro, estas variaban un poco más. Eso es a lo que se refiere él. Bueno, tienen que revisar eso, porque, o sea, no entiendo por qué va a variar la corriente de circuito por colocar un amperímetro. O sea, eso pasaba más cuando estaba en desequilibrio, porque en equilibrio sí, daban 0 y las corrientes y los voltajes sí daban igual. Porque se supone que para eso son los instrumentos, para medir, solamente medir. No deben alterar el valor del circuito, pues, como tal. Por eso ahí porque no se tendría que haber hecho una ley de Kirchhoff, o sea, una ley de nodos, volver a calcular de nuevo las corrientes y 1 y 2, volver a calcular todo ello. Tendría que haber hecho eso. Sí, exactamente. Pero bueno, ya lo entregamos, así que ese error, eso tenemos que tomar en cuenta la próxima vez. Sí, es correcto.
Bueno, Y, vamos. profe, una pregunta. Adelante. Cuando, Si no, dale, porque si no, en cualquier momento nos corta. sí, y en la parte de potencia, porque usted había dicho que hay una potencia aparente y también la potencia real. Bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el Proteus, cómo podemos calcular la potencia real entre comillas? Porque esa es la que nos interesa, porque la aparente es la potencia que no se va a consumir. No, Entonces, mismo, la potencia real es la potencia activa, pues, la de consumo, pues, la potencia que consume básicamente el factor de potencia, la carga, pues, es lo que llaman potencia promedio. Esto es lo que normalmente mide y lo que nos miden a nosotros la compañía de electricidad. ya. Ah, bueno, sí está bien.